estamos de regreso, listos para recibir el próximo caso de hoy. Vamos a recibirlo con la cita del ajedrecista ruso, juega ajedrez, que se llama Savieli Tartakáwer. Dice: contra la debilidad hasta los mismos dioses lucharían en vano. Que pasen los litigantes. Yo pienso, tanta culpa tiene el que dispara la pistola como el que vende las balas. El que juega con amenazas termina pagando las consecuencias. Buenas tardes, bienvenidos. Luis, tú eres el demandante de este caso. Explícame quién es Ana, por qué la demandas y qué pides para resolver este conflicto. Bueno, yo aquí vengo a demandar a esta mujer porque ella andaba en una relación con mi hermana. Mi hermana falleció, por la culpa de ella, mi hermana se suicidó. Se mató, mi hermana se ahorcó. Yo vengo a demandar a esa mujer por $150,000 por el daño que le hizo a mi familia y a mí. Y por la culpa de ella, ahora mi madre está en un psiquiátrico. Está loca mi madre. Tu mamá está en un psiquiátrico por causa del suicidio de su hija. Sí. ¿Qué edad tenía tu hermana? 18. 18 años. Sí, doctora. ¿Y tú la culpas a ella Sí. por el suicidio de tu hermana? Sí, aquí, de hecho, aquí tengo las pruebas. A ver, déjame ver. $150,000 por daños y perjuicios. A ver, entonces, tú dices que ella estaba en una relación con tu hermana. Sí. ¿Una relación amorosa? Amorosa, sí. Ok, amorosa. Entonces, tú me has dado aquí, me imagino que son textos. ¿Entre Sí. quién? ¿Quién estaba Entre texteándose? ella y mi hermana. Entre ella Sí, la azul y es tu ella hermana. y mi hermana. La de azul es blanco. ella y tu hermana es el blanco. A ver. Sí. Firme el cielo guarda por ti y volverás a ser feliz otra vez. Entonces tu hermana le dice: tengo miedo, ¿qué pasará con mis padres? Y ella le responde: ellos te quieren, saben sobre tus planes, tu madre acepta que seas feliz. Te quiero de aquí a la luna, ida y vuelta lo hago por ti. Y ella le dice: eres fuerte, me molesta que siempre dices que lo vas a hacer y no lo haces, me decepcionas. Entonces dice: prométeme que vendrás conmigo hasta el fin del mundo. Y ella le dice: voy detrás de ti, una vez vea lo que lograste, que eres feliz, y tienes luz, yo lo haré. Era como un plan de suicidio. Sí, es un plan de suicidio. Homicidio. O sea, las 12 que... ella le lavó la mente a mi hermana. Juntas hasta el fin del mundo. Solo quiero asegurarme que esta noche sí lo harás. Prométemelo. Hoy será el momento. Será como Romeo y Julieta. Te espero. No me decepciones. Ok. Ahora me estás entendiendo Espérate, un poquito. déjame ver el último. Dice: vuelve ahí, sube a la mesa y no lo pienses más. Tú lo puedes hacer. Espérame allí. Borra todos los mensajes que te envié. Ahora me entiende. Sí, déjame explicarle un poquito cómo pasó toda la historia de mi hermana y la relación de esta mujer. No fue una relación. Fue Bueno, una relación. tú me vas a dar la respuesta después que él termine Ok. de establecer la demanda. Bueno, Ok. mi hermana tiene 18 años. Mi hermana era básicamente una nerdita de la escuela. Una niña buena, no simpática. Era humilde y seria. Yo era más típico, se juntaba con la gente, salía... Más social. Ándale. Bueno, en total, mi hermana me confesó, cuando tenía 18, cuando los cumplió, y unos meses antes, me confesó que andaba con ella. Dijo: Que es mayor me que gustan ella". las mujeres. Ok. Pues de hermano, pues cómo no, me caló. Me caló cuando me dijo: pues me gustan las mujeres. Y yo le dije: no, pues está bueno, pues si te gustan las mujeres, es tu vida. Yo no tengo, no digo nada de eso. Tu gusto es tu gusto. La respeté y todo. Luego, entonces de ahí pero cuando yo le dije: me dijiste a mí, ahora les vas a tener que decir a nuestros padres. Claro. Ella le dijo a mi papá: pues me gustan las mujeres. Mi padre se enfureció, se enojó, la golpeó, la corrió de la casa. Y mi hermana me marcó, me dijo: ven por mí, levántame, ocupo ayuda, no tengo a nadie. Yo voy por ahí, la levanté y todo. Dije: ¿sabes qué? No tengo mucho, tengo mi apartamento, ahí te puedes quedar, ahí tengo otra recámara. Ok. Pues yo le hice de hermano, la ayudé y se metió conmigo. Ok. Ahí está. ¿Y dónde estaba ella en todo esto? No sé, la mera verdad, yo no sabía dónde estaba ella. Ella nomás estaba en sus luces, ella venía y salía. Ok. Eso era Estaban ella. empezando a salir. Sí, Ok. Ahora escúchame. ¿En dónde se mató ella? ¿En tu casa? sí.
Fue en tu casa. En mi casa, en su cuarto. Llegué a mi cuarto, yo iba llegando del trabajo. Entro a su cuarto, ¿verdad? La miro colgada. Colgada. Sí, la miré colgada. Estaba muerta ya, no había nada que hacer. No podía hacer yo ya nada. Ok. Nomás lo que ¿Ella dejó una nota? No dejó nada. ¿No dejó nada escrito? No, nomás la miré ahí colgada. Hablé a la ambulancia, vinieron y me dijeron, she's gone. Perfecto. We can't do nothing about it. No podemos hacer nada. Ok. Y luego... ¿Y tú consideras que ella fue la responsable, que Sí. la incitó, que la llevó Ahí como tiene los... al punto del suicidio? Yes, ma'am. Sí. Pero tú no sabes nada de lo que tu hermana hablaba con ella. Cuando prendí el teléfono, sale donde te quedaste. Y los textos. Ahí estaban ahí los donde estaban los textos. que Ahí tú cuando me yo enseñaste. ahí cuando yo vi eso. Ok. Y por eso, yo no sabía que porque se suicidó era por ella, hasta cuando yo vi eso. Claro, y se lo enseñaste a la policía. Se lo enseñé al policía. Ahí cuando de volada me comencé a mover y hice todo el movimiento para que pagara ella lo que ella me hizo a mi pobre hermana. ¿Y pagó? ¿La arrestaron? No la arrestaron, la dejaron ir. Le dijeron que estaba, she was innocent. No tenía cargo, no tenía nada. O sea, la Era- encontraron no culpable de los cargos que le pudieron haber impuesto por este incidente. Sí. No, me era enfermo. No obstante, tú estás aquí por la parte civil. Ok. Entonces, ¿algo más en tu demanda? ¿O ya? Yo no me quiero que pague. Que pague los $150,000. Ok. Ahora te toca responder a ti. ¿Por qué no debes de pagar $150,000 por los textos tan crueles que le mandaste a una persona que obviamente estaba a punto de suicidarse? Bueno, pues yo lo que quiero, doctora, es que este hombre me deje en paz, se retire. Yo tengo evidencia donde me juzgaron inocente. Ok, acércame la evidencia. Tengo evidencia. Y yo lo que quiero es que tú me expliques cómo fue la relación con esta muchacha, cómo comenzó, qué tipo de relación era y qué pasó exactamente en este momento. Y dime qué edad tienes tú. Tengo 25 años. 25 años. Ok, ahora Ya ve, explícame. doña, 18 y 25, ¿qué estaba pensando esta mujer de relacionarse de una mujer? 18 y 25 no es tanto. Y además ya tu hermana era adulta a los 18 años. Pero, ceja. jovencita, ella estaba Yo enamorada de esta entiendo. mujer, pero ¿para Quizás qué? tus padres también contribuyeron a la tristeza de tu hermana. Hay que pensar en todo. Yo estoy desde el lado de acá, yo no los conozco a ustedes, yo estoy mirando esto objetivamente. ¿Cómo conociste a esta chica? La conocí en donde trabajo en un bar. Soy DJ. Nos pusimos a tomar y platicamos y nos caímos bien, nos hicimos amigas. Nunca tuvimos una relación, fue nomás amistad y pues lo que ¿me entiende? Teníamos relaciones, pero hasta ahí nunca fue mi novia, nunca fue algo en serio. Era algo esporádico, Exacto. algo casual. Algo casual. Ok. Nunca un año fue, y cinco- nunca fue un año y que 6 fue meses, mi doña. pareja. Nunca fue tu pareja formal, ustedes Exacto. no vivían juntas, Nada. etcétera. Aguanta ahí un momento, voy a hacer un corto receso. A la vuelta, quiero que me expliques esos textos tan crueles. ¿Por qué? ¿Por qué tú le decías eso? ¿Qué plan tenían ustedes? Me lo explicas después de este corto receso. Regresamos enseguida. Doctora, yo soy Miguel, Miguel. soy la actual pareja de Ana. Ah, entonces tú eres bisexual. ¡Una asesina! ¡Es una maldita asesina y vengo a comprobarlo! Caso cerrado.